Muy buenas a todos, vamos a continuar entonces con los módulos SP en modo PWM. En el video anterior vimos un poco lo que es los aspectos teóricos. Ahora lo que vamos a tratar es de programarlo, vamos a tratar de generar señales de PWM. Entonces para eso vamos a establecer unos criterios principales acá, y esos criterios tienen que ver, por ejemplo, con la frecuencia de oscilación que vamos a utilizar, tienen que ver con la frecuencia en PWM, el periodo, como bien mencionábamos acá. Hay que establecer un periodo, listo, o podemos darle una frecuencia de operación. Entonces vamos a establecer todos esos parámetros. Primero, pues yo voy a trabajar una frecuencia en PWM de 8 kHz, eso es lo que quiero trabajar, y eso me daría pues un periodo de PWM que sería pues 1 dividido entre eso. Aquí en la calculadora lo vamos a hacer, 1 dividido entre 8, creo que es 0,125 microsegundos. 1 dividido entre 8 exponente a la 3, listo. 125 microsegundos, 125 microsegundos, listo, bien, perfecto. ¿De dónde salió esto? Bueno, hagámoslo despacio para que todos sepan de dónde estamos haciendo los cálculos. Es 1 dividido entre los 8 kHz. Recuerde que ese kilo significa 1 entre 8 por 10 a la 3, o como quien dice 1 entre 8000, y eso pues me da 125 por 10 a la menos 6, que eso equivale a 125 micros, y pues estamos calculando en tiempo, o sea en segundos. La unidad de medida es importante. Ahora, la frecuencia de oscilación, la que yo le conecto al microcontrolador, pues en este caso va a trabajar una de 4 megas, de 4 MHz. O sea que aquí puedo tener el tiempo de oscilación. Podemos tener un tiempo de oscilación que puede ser pues fácilmente es 1 dividido entre 4 megas, pues megas son 10 a la 6, ¿cierto? O sea que esto es 1 dividido entre 4 millones, y esto me da 0,25 microsegundos, listo, o sea 0.25 por 10 a la menos 6. Y bueno, pues digamos que ahí la llevamos. O sea que vamos a calcular otro concepto importante, que es el tiempo de instrucción. ¿Por qué lo vamos a calcular? Porque nosotros despejamos una fórmula, como podemos apreciar acá, que es el tiempo de instrucción, el periodo PWM, el preescalador, o sea, todo ese periodo PWM, eso ya lo tenemos. Vamos a definir entonces cositas aquí. Por ejemplo, el tiempo de instrucción, en este caso podemos decir que va a ser entonces 4 veces, por concepto de cuadratura, el tiempo de oscilación. Recuerda que esto es un aspecto ya teórico, es un aspecto ya del datasheet, que es un concepto de cuadratura donde él hace búsquedas y ejecuciones, que se demora 4 tiempos de oscilación en ejecutar una instrucción. O sea que si hago esto me da un tiempo de 1 microsegundo, y ahí ya la llevamos. Entonces ya tenemos todos los elementos. Ahora vamos a hablar del concepto del preescalador. ¿Cómo sé qué valor de preescaler debo poner? Básicamente consiste en el valor de PR2. Si usted le da un valor extremadamente grande, le da un valor muy grande, un valor de más de 8 bits, entonces lo que podemos hacer es, podemos crear un preescalador de 1, un preescalador de 2, un preescalador de 1, 4, 16. Es porque son los que me ofrecen los preescalers que me ofrece el timer 2. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Pues esa información sale precisamente de la hoja técnica del fabricante, donde me dice que el preescalador está en 1416. Lo que pasa es que maneja un concepto de postcaler. Aquí también podríamos tratar de hacer algo, pero realmente pues también es difícil. Entonces los preescaladores que tenemos aquí, dejémoslo ahí. Pues difícil no es el postcaler, pero pues es un concepto que ahorita no nos abarca. Entonces si usted hace un cálculo y le da muy grande PR2, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es aumentar el preescalador hasta que nos dé un número pequeño, un número bastante pequeño. Entonces vamos a hacerlo, a ver, ¿qué dice PR2? En la formulita dice que es el periodo de PWM
sobre el tiempo de instrucción por el preescalador, todo eso menos 1. Entonces el periodo de PWM lo acabamos de calcular, son 125 microsegundos sobre el tiempo de instrucción, 1 microsegundo, por el preescalador. Entonces yo me estoy dando cuenta que si yo pongo un preescalador de 1, en este caso seleccionamos preescalador de 1, si me da un preescalador de 1, pero los microsegundos se van con microsegundos, esto me queda 125. Como es un número que es más pequeño, es un número más pequeño que 255, digamos que este preescalador me sirve. Si fuera un preescalador más grande, o sea, si el número me ha dado más grande, por decir algunos 512, ya sé que tengo que dividirlo por 2 o incluso hasta por 4, por 4 o incluso hasta por 16. El chiste es que el número tiene que ser 255 a lo mucho. Si le da más de esto, pues ya estamos hablando de otro registro que es distinto de 8 bits. Recuerde que usted con 8 bits puede contar hasta 255, más de ahí no puede. Entonces por eso es la importancia. Ya lo tenemos de esa manera, ya sabemos con cuánto vamos a precargar. Entonces esto nos quedaría calcular lo que viene siendo el registro de 10 bits. Entonces hablemos del registro de 10 bits. Dejémoslo así, es un registro que se compone de dos partes, pero dejemos que es un registro de 10 bits. Entonces me pide el PWM duty y me pide el tiempo de oscilación. Entonces vamos a darle que el duty completo sería el 100%, el 100% del duty sería que estuviera en 1 en todo el periodo. ¿Qué periodo? Pues estamos hablando de los 8 kHz, estamos hablando de 125 microsegundos. Aquí en 125 microsegundos estaríamos hablando de un periodo completo. Entonces vamos a hacer el cálculo inicialmente para ese valor de 125 microsegundos. La fórmula me dice PWM duty, entonces vamos a poner pues ese periodo 125 microsegundos dividido entre ¿quién? Entre el tiempo de oscilación, pero el tiempo de oscilación también ya lo calculamos, el tiempo de oscilación es 0.25 microsegundos, 0.25 microsegundos por el timer 2 preescalador, pero dijimos que el preescalador iba a ser de 1. Los micros con los micros se van, y esto es un registro de 10 bits, esto sí que no pasa nada si nos da más grande de 255, no nos puede dar el más grande de 1023, si nos da más grande de 1023 ahí sí tenemos problemas. Entonces 125 entre 0.25 pues me da un valor de 500 y 500 pues es más pequeño que 1023. Si se pregunta dónde saco yo los valores 255, 1023 es de esta operación. 2 a la 8 que son 8 bits pues me da 256, pero como yo cuento desde el 0 nosotros vamos a hacer el siguiente cálculo, 2 a la 8 menos 1 y esto sería 255. Para el caso de los 10 bits, pues sería 2 a la 10, porque es un registro de 10 bits, eso me daría menos 1, entonces eso me daría 1023, y por eso sé cuál es el tope máximo en cada uno de los valores, en cada uno de estos registros PR2 y registro de 10 bits. Bueno, 512 menor que 1023, se puede, ya tengo los valores para cargar en este elemento. Ahora, vamos a pasar a otro criterio antes de programarlo para que lo podamos explicar aquí sencillito. Este registro de 10 bits se compone de la unión de dos registros, como si estuvieran concatenados, que es el CCPR1L, ¿cierto? Ahora, este es un registro de 8 bits que están en la parte más significativa, llamémosle MSB, y le van a concatenar, ¿cierto? El CCP1 con el DB1 creo que se llaman estos. Acá solamente tengo 2 bits y son una parte menos significativa, o sea que yo tengo que cargar de ese 500 los últimos 8 bits hay que cargarlos acá y los primeros 2 bits hay que cargarlos acá. Yo podría hacerlo de manera manual, sacando una calculadora, haciendo la conversión y pasarlo en manual, pero pues no es el objetivo del código. El chiste es que si yo quiero cambiar ese número, pues no me toca volver a hacer todos esos cálculos manuales. ¿Qué vamos a hacer entonces? A CCPR1 le vamos a asignar esos 500 que tenemos ahí y le vamos a hacer una AND ¿con qué?
con este binario 0B, entonces decimos, me interesan los últimos 8, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los dos primeros los desaparezco, entonces lo ponemos en 0. Entonces al hacer una AND solamente me quitaría los dos primeros bits, pero ¿qué sucede? Que estos están en los más significativos, o sea que este, que es un registro de 8 bits, me tomaría valores que serían desde 2, 4, 6, me tomaría valores desde acá hasta acá, lo que no me sirve. A mí me interesa es que me tome estos valores desde acá hasta acá, me interesa es que tome estos. Para poder que tome estos valores, yo lo que tengo que hacer es que esto lo tengo que formatear hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. O sea que lo vamos a correr todo el número, 2 unidades, y ahí lo que hace es que estos unos los ponen los 8 bits menos significativos, o sea, este 500, al hacer esta AND, coge esos 8 bits más significativos, los vuelve los menos significativos y finalmente se los asigna a este registro acá. Posteriormente, pues hay que también pasarle esa información a quién, al CCP1 con DB1, eso es DB1, le vamos a pasar el mismo 500, aquí vamos a hacer una AND entre quién, entre 0B. Aquí no me interesan los últimos 8, de hecho los voy a eliminar, entonces eliminamos los últimos 8 y dejamos los dos primeros. Y aquí no hay que hacer ningún desplazamiento, ahí ya me queda directamente. Al hacer esto, entonces automáticamente estamos cargando. Y bien, de esa manera entonces ya podemos, o sabemos cómo vamos a cargar el registro de 10 bits y qué valores le vamos a cargar a PR2 y todos estos elementos. Bueno, espero no haber sido muy enredado con esto, pero pues eran cálculos que es más fácil de hacerlos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a revisar varias cositas. Primero, la configuración del T2, como no voy a utilizar preescalador, entonces eso va a estar en 0,0. No voy a de hecho va a empezar con todo apagado, entonces esto va a estar en 0. No vamos a utilizar poscalador, eso va a estar en 0. Y los bits más significativos no se usan. Entonces, yo voy a tener aquí que todo esto es 0. Entonces, la configuración del T2 con es asignarle un 0. ¿Listo? Eso como por la parte del timer 2. Por esta otra parte, vamos a leer lo siguiente. Dentro de los manuales, él me dice, vea, lo primero que usted tiene que hacer es como unas recomendaciones. Lo primero que tiene que hacer es cargar PR2, después tiene que cargar CPRL con CCP con, o sea, el registro de 10 bits, que nosotros llamamos así. Después hay que declarar el pin como salida, por donde vamos a sacar la señal PWM, sea CCP1, sea CCP2. Y cargar o configurar el timer 2 y configurar por último el CCP módulo para que funcione en forma PWM. Entonces vamos a hacer eso, a ver cómo nos va. En ese orden de ideas, yo primero pues voy a hacer aquí con 1, voy a ponerlo todo digital. Por cierto, yo ya tengo creado un proyecto. El proyecto lo único que tiene es la configuración básica. Estamos trabajando un reloj de 4 MHz, estamos trabajando sin watchdog timer y todo. Bueno, las configuraciones que ya hemos hecho muchas veces. Lo que vamos a hacer es que el trice bits.tris, yo sé que varios me están diciendo, pero profesor, eso hay que hacerlo después porque el datasheet dice, como salía, perdón, el datasheet dice que es después. Yo digo, no, pues no pasa nada. De todas formas, que lo configuremos ahorita después, no interfiere en el orden. Lo que sí interfiere son los registros propios del PWM. Por ejemplo, el PR2, el PRL2, creo que era, el PR2, no más, era PR2. Lo vamos a cargar. ¿Y dónde dijimos que lo íbamos a cargar? Pues según eso, nosotros calculamos que era 125. O sea que le vamos a cargar 125. Después de eso vamos a cargar, según me dice esto, que cargar el registro de 10 bits. Entonces vamos a cargar el registro de 10 bits, pues básicamente sería CCPR1L con 500 y la AND entre esto que está acá. Bueno, entonces vamos a hacer eso que está ahí, CCP1RL, CCPR1L, creo que es así, igual, bueno, que me saca las dudas, CCPR X, esa X es si es CCP1 o CCP2,
Entonces simplemente es SPR reúne. Entonces vamos a decir que le vamos a cargar 500 con una AND 0B, 8 unos, 2, 4, 6, 8 y los dos últimos en 0, y ese resultado lo vamos a correr o formatear dos veces hacia la derecha. Eso es lo que dijimos. Y que ahí vamos a poner CSP1 con bits, y entonces dentro de los bits que tiene el DSB, el DS1B, todo completo, ese tiene 2 bits. ¿Qué le vamos a cargar a eso? Le vamos a cargar pues el 500, una AND con 0B, entonces aquí son 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 unos. Entonces ahí cargamos este valor. Se supone entonces que este 500 es el valor máximo, o sea, este es el PWM al 100%. Bien, después de esas indicaciones me dice que, bueno, configurar el tris, yo ya lo configuré arriba, y que hay que programar el T2CON. Entonces vamos a programar T2CON. El T2CON, en este caso, la configuración, nosotros acabamos de ver que pues se cargaba con 0. No lo dice ahí, pero el timer 2 también lo va a empezar en 0, porque pues, quiero que las comparaciones empiecen desde lo mínimo, me dé todo el tiempo exacto. Y después de eso vamos a configurar el módulo CSP en los bits que hacen falta. Entonces vamos a explicar qué es esto que hace falta. Vamos a configurarlo en estos bits que me dan el modo de operación, así como configurábamos para modo captura o modo comparación. Pues hay un modo para PWM, o sea, son estos 4 bits que me dicen el modo. Estos ya sabemos que son parte del registro de 10 bits. Entonces venimos acá y el modo PWM me dice que es 11XX, entonces yo voy a poner 1100. Entonces, ¿a qué bits le vamos a poner eso? Al CSP1M3. Entonces CSP1M, entonces bits CSP1M, este que está ahí, le vamos a asignar 0B, entonces es 1100 la configuración. Y ahí configuramos ya entonces modo PWM, y finalmente vamos a darle el T2CON bits y vamos a decirle a ese timer que empiece con el timer 2 on, vamos a decirle que comience, y allá empezó a hacer su funcionamiento. Yo no necesito configurar nada más porque aquí ya le configuré un PWM a 500, o sea al 100%. Yo compilo acá, no hay ningún error, vamos al programa y vemos que la señal PWM, de hecho la voy a cambiar aquí a DC. Vamos a bajar esta señal, vamos a apagar las otras señales para que no nos estorben, y esta señal. Vamos a revisar un momentico a qué frecuencia estamos trabajando. Aquí estamos con una escala de tiempo de 50 microsegundos. Recuerde que yo le puse a eso 8 kHz, o sea que el periodo sería 1 dividido entre 8000 y son 125 microsegundos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a mover un poquito esto acá para que coincida, y ahí le va a hacer zoom. Entonces vamos a mirar los cuadritos. Un cuadrito son 50 microsegundos, dos cuadritos sería 100, y está como en la mitad del otro, o sea 125 microsegundos. O sea que ahí está el periodo, ya está en 125 microsegundos. Y lo que estamos viendo es que realmente el ancho de pulso está siempre en alto, o sea, tiene unos puntos donde baja y vuelve, ¿cierto? Porque pues, así siempre lo va a hacer, pero está casi que el 99% está en alto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Alguien me dice, profesor, ¿y cómo hacemos para variarle ese ancho de pulso al elemento? Pues sencillo, yo le dije que este acá era el 100%, entonces ahí podemos hacer una regla de 3 y es sencillito. Entonces decimos lo siguiente, si 500 son al 100%, pues es sencillo. Si usted quiere un 80% de ancho de pulso, pues entonces coja 500, multiplíquelos por 0.8, ¿cierto? O sería lo mismo que poner aquí 80% y un valor de X, regla de 3, que le da esto mismo, cogerlo por 0.8, y eso pues me va a dar 400. Si usted hace esto y lo ponemos ahí en ese registro, nos vamos a dar cuenta que la modulación va a cambiar. Entonces si yo cambio ese 500 por este 400,
lo cambio aquí y compilo, pues resulta que esta modulación por ancho de pulso también va a cambiar, y lo que podemos observar es que ya tenemos una parte significativa en bajo y una parte pues más significativa en alto, pero ya se separó. Entonces, de hecho, usted quiere utilizar un 30%, pues cogemos 500 por 0.3, esto me da 150, y entonces podemos cargarlo con 150, eso me daría entonces el 30% en modulación de ancho de pulso. Vamos aquí 150, compilamos, vamos a revisar el PWM, y hay mucha gente me ha dicho, eso de PWM a pie es muy difícil, librerías. No, mire que no es sencillo, y vemos efectivamente como mire que está ya como al 30%, ¿sí? Y el 70% está en bajo. Entonces ahí podemos hacer modulación por ancho de pulso. Bueno, yo les quedo viendo la práctica de esto, porque la práctica de esto es muy buena verla físico, pero sobre un osciloscopio, y bueno, sobre algún diodo LED y eso, pero que se permita variar la luminosidad. Los que yo tengo pues casi no se aprecia bien, y en la cámara no se ve muy bien. Entonces pues sí se las quedo viendo. En el laboratorio de la universidad tenemos osciloscopios muy buenos, pero pues están cerrados por la pandemia. Así que bueno, pues les quedo viendo esa parte práctica, pero bueno, es básicamente configurar un PWM, se hace de esa manera. Ya para finalizar el video, vamos a ver cuántos minutos llevamos de video. Vamos a ver si alcanzamos. Podríamos hacer un duty cycle variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a crear una variable aquí que se llame duty, que se llame int duty, y hagamos lo siguiente, y también declaremos un for para que lo hagamos hasta que declaremos un for con la variable i. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para que i podemos utilizar como un tipo for. Por ejemplo, para que i que empieza en 0 hasta que i sea menor que, no sé, pues que el duty realmente, hasta mientras que el i sea menor que el duty, pues el duty es como el máximo valor que le vamos a dar, y más, y lo que vamos a hacer es que esta operación, a esta operación de acá, que son estos dos, ya no le vamos a mandar eso, sino que le vamos a mandar no 150, sino que le vamos a mandar, por ejemplo, precisamente el valor de i, y el duty que está por acá lo vamos a comenzar. Ya sabemos que el máximo duty posible son 500. De hecho, esto debería llamarse duty más, y ese i debería llamarse duty. Bien, pero bueno, ustedes entienden. Después de que hago esto, digamos que podemos hacer un pequeño delay en milisegundos de unos 20, para que no se haga tan rápido. Entonces ahí lo que vamos a ver es que empieza a aumentar hasta que vuelve y se reinicia. Entonces vamos a ver cómo nos va. Compilemos acá, vamos a ejecutarlo. Bueno, vamos a parar la simulación, vamos a ejecutar esto, y vemos como el ancho de pulso, ahí está cambiando el ancho de pulso, porque le estoy cambiando el valor pues del duty. Estoy cambiando el valor del duty, básicamente eso es. Cuando llegue ahí se va a reiniciar. Excelente, listo, eso es lo que les quería mostrar. Podríamos hacer que, bueno, para terminar de completar este código, podríamos empezar, por ejemplo, a hacer este mismo for. Sí, aquí vamos a utilizar este mismo for, vamos a pegarlo, ya que no empiece en 0, sino que empiece en duty, hasta que i sea mayor que 0. Mientras que sea mayor que 0 y menos, porque lo que vamos a hacer es decrementarlo. Entonces ahí lo que vamos a ver es cómo aumenta y disminuye el valor del duty del ancho del pulso. Entonces vemos, denme un segundito, ahí. Entonces ahí vemos cómo está ampliando, y la idea es que cuando llegue al 100% disminuya.
Entonces ahí ya nos reinicia eso, entiendo que empezó a disminuir el duty, entonces ahí vemos cómo estamos variando, estamos modulando el ancho de pulso. Posteriormente a esto, pues con un poquito más de tiempo, voy a tratar de diseñar una librería para que nos quede un poquito más fácil la operación con el PWM, pero pues ya están viendo que son realmente módulos muy sencillos de utilizar. Así que espero que les haya gustado los módulos SP, y si te gustó el video regálame un like y un comentario en la cajita. No sé, digan cualquier cosa, si les gustó o no les gustó, qué les gustaría aprender más. Creo que próximamente estaremos trabajando. Mi siguiente proyecto para este canal va a ser trabajar RS232, o sea, protocolo USAR, protocolo RS232, módulos USAR y bueno, pues también así a pie. Así que bueno, me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.